¿Cuál es en este momento la relación entre Uruguay y la Unión Europea? ¿Cómo la calificaría? Bueno, la verdad es que, como digo siempre, Uruguay es el país más cercano a Europa en toda América Latina, no solamente por la procedencia de su población, que es de una emigración muy cercana en el tiempo, sino porque sus hábitos, sus costumbres y sobre todo sus aspiraciones. Este es un gobierno que el gobierno uruguayo siempre ha señalado su interés en tener un trato directo comercial y político con Europa. El modelo de sociedad que se busca es el europeo y, por cierto, la fundación de lo que podría ser el Uruguay moderno es algo muy basado en los principios de la solidaridad que hoy inspiran también al estado de bienestar europeo. Hay una discusión sobre dónde nació la socialdemocracia, dónde nació el estado de bienestar social que tenemos hoy en día en Europa, si en Suecia o en Uruguay. Y yo creo que toda esa legislación protectora de los débiles que hubo en a principios del siglo XX por parte del presidente Valle es algo que de alguna forma nos acerca mucho. Este gobierno encabezado por Tabaré Vázquez, el tercer gobierno del Frente Amplio, ha insistido mucho en la importancia para Uruguay que el Mercosur llegue a un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, algo que ya se viene negociando desde hace bastantes años. ¿En qué punto se encuentra en este momento? Bueno, teníamos un compromiso de haber intercambiado ofertas, o sea, negociado a finales del 2013. Pero lo cierto es que se fueron retrasando esos intercambios y finalmente, pues recientemente nos hemos propuesto intercambiarnos una información previa, cosa que se hizo el 1 y el 2 de octubre en Asunción. Los jefes negociadores se reunieron allí y la idea es que cada parte informe a sus propios, digamos, compañeros, a los Estados miembros que representa, sobre si el nivel de la oferta de la otra parte, por la poca información que tenemos, porque evidentemente las ofertas no se han intercambiado todavía, podría llevarnos a sentarnos a la mesa de negociación, a intercambiar las ofertas antes del final del año 2015. Y es importante que no fracasemos una vez más, ¿no? Porque llevamos alrededor de 9 rondas negociadoras y llevamos 20 años negociando. Es demasiado tiempo como para tener otro fracaso y por lo tanto tenemos que asegurarnos de que las ofertas son suficientemente ambiciosas y estamos en ese proceso. ¿Qué quiere decir que una oferta es ambiciosa? Pues que llegamos a lo que se considera que es un acuerdo de libre cambio, una profundización en el comercio que lleva a que el 90% de esos intercambios no tengan arancel, es decir, entren como si fueran en la misma zona donde se produjeron. Y si conseguimos eso, y evidentemente no solamente hay cuestiones arancelarias por medio, sino que nos ponemos de acuerdo en negociar sobre el acceso a los mercados públicos, la protección de la propiedad intelectual, las normas de competencia, el tema de los servicios, pues creo que nos sentaremos a la mesa. Pero bueno, nosotros en estos momentos esperamos que haya un esfuerzo por ambas partes para que efectivamente no fracasemos una vez más. El presidente Tabaré Vázquez planteó hace ya unos cuantos meses la posibilidad de concretar este acuerdo en distintas velocidades, es decir, países como Argentina, si tenía distinta percepción, distinta velocidad que Uruguay y que Brasil, eso se pudiera concretar. Finalmente, el Mercosur decidió negociar en bloque. ¿Sorprendió esta postura que finalmente adoptó fundamentalmente Brasil? Bueno, nosotros no queremos entrar en cuáles son las razones que llevan al Mercosur, por cierto, a mantenerse donde siempre oficialmente ha estado, que es en la negociación en bloque. Y nosotros no podemos entrar en el proceso, digamos, de maduración de esa decisión. Por lo tanto, no queremos especular, es decir, nosotros recibimos un mandato para negociar con la totalidad del Mercosur. El Mercosur se nos ha presentado unido y, por lo tanto, especular sobre una
posibilidad que no se ha dado. Así que en estos momentos estamos negociando a 4 porque de hecho ni Bolivia ni Venezuela están en estos momentos en condiciones, según ellos mismos han afirmado. Pero bueno, nosotros siempre hemos dicho que es la otra parte quien nos tiene que plantear las cosas y no ser nosotros los que especulemos, porque podría parecer que queremos dividir a la otra parte para vencer, ¿no? Como dice el aforismo romano. Evidentemente, cuando se negocia, está planteado distintos intereses. ¿Puede llegar el momento que la Unión Europea se desinterese de alcanzar un acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur? Bueno, así por principio no. Lo que sí quiero decir también es que nosotros en lo que estamos interesados es un acuerdo ambicioso. Yo no quiero negarlo porque esa es una realidad. Así que no es una cuestión de desinterés, es un desinterés no por una región, sino por un acuerdo superficial. Si no se dan las circunstancias, si no se está dispuesto por ambas partes a llegar a profundizar en el nivel de concesiones, evidentemente el desinterés es algo que está ahí. Pero como ocurriría con todo, nosotros tenemos en estos momentos un proceso negociador con todas las regiones del mundo y por lo tanto creemos que el Mercosur es necesario que también esté cubierto, pero hemos llegado a unos niveles muy ambiciosos. Hemos firmado acuerdos con Vietnam, con Canadá. Por supuesto que teníamos ya zonas de libre cambio con algunas zonas de América Latina, como puede ser el caso de México, de Chile, en América Central, con los antiguos países andinos, que ahora a través del acuerdo multipartis lo tenemos con Colombia, Venezuela y Ecuador, con algunas regiones africanas, estamos negociando con Japón, con la India, y todos estos acuerdos, y con Estados Unidos también, por supuesto, tienen un nivel de ambición y de profundización muy grande. No tendría ningún sentido que con el Mercosur no lleguemos al mismo nivel. Y por lo tanto, esperamos que al final podamos celebrar ese acuerdo que tiene que tener, como decía antes, unos niveles en torno al 90% de desarme arancelario. Exactamente. ¿Qué significa que sea un acuerdo ambicioso? Bueno, pues que estemos, como decía, en unos niveles de aproximación, en primer lugar, de en torno al 90% del comercio queda desarmado, es decir, sin aranceles. En el 10% restante que haya unas concesiones generosas, ya sea a través de las cuotas arancelarias, en las cuales hay mucha posibilidad de trabajar, ya sea ampliando las propias cuotas o bajando los aranceles, que no queden zonas, digamos, excluidas en las cuales no haya ninguna concesión, ninguna mejora. Queremos también que no se excluyan sectores, que no haya, como en algún momento se pensó, la posibilidad de sacar del acuerdo a la industria automovilística. Queremos que se mantengan un cierto equilibrio, es decir, que no suceda que una parte se desarma muy pronto y la otra se desarma muy tarde en el tiempo y concentrándolo todo en los últimos años, ¿no? Tenemos que tener unos niveles de simetría muy parecidos. Y bueno, y luego que haya concesiones en temas de propiedad intelectual, de mercados públicos, que los servicios estén también abiertos, en fin, toda una serie de cosas que definen lo que es un acuerdo ambicioso y que en líneas generales en el comercio internacional se está imponiendo, porque el comercio en estos momentos genera bastante riqueza. Para la Unión Europea ha sido un elemento, un instrumento de salida de la crisis en la que todavía estamos, hay que reconocerlo, pero ha sido muy importante el trabajo que se ha hecho. En estos momentos la Unión Europea es el principal, centro o poder comercial del mundo, ¿no? Tenemos una situación de superávit de alrededor de 19.000 millones y comerciamos con todo el mundo. Eso es muy importante para nosotros. El comercio, las inversiones, por supuesto que estaba también, es algo importante. Las inversiones en estos momentos europeas en el Mercosur llegan a alrededor de los 300.000 millones de euros.
Si creamos un mercado de alrededor de 750 millones de personas, esas inversiones se van a multiplicar. Lo mismo que el comercio en bienes y servicios. Tenemos en estos momentos alrededor de 125.000 millones de volumen de comercio entre ambas regiones. Y de eso se trata, de que lo potenciemos y lo aumentemos. ¿Qué pasa con países como Francia, que siempre fueron proteccionistas de su producción agrícola? Bueno, ningún Estado miembro ha manifestado la menor reticencia respecto a este acuerdo ambicioso. Ni siquiera aquellos que han tenido tradicionalmente agriculturas que podían considerarse en cierto modo afectadas por un acuerdo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, todos los países tienden a hacer un balance, un equilibrio entre aquello que se obtiene en un lado y se pueda, entre comillas, perder por otro. Y en estos momentos pienso que el balance general que se hace en cada uno de los Estados miembros es que resulta muy positivo un acuerdo con el Mercosur. Además, yo creo que también en esto tenemos que cambiar un poco, como se dice ahora, el chip. ¿Por qué si el Mercosur solo estuviera interesado en meter en el mercado europeo productos agropecuarios, estaría la industria de Sao Paulo tan interesada en llegar a ese acuerdo? Porque evidentemente los industriales supuestamente deberían de ser los más perjudicados. No es así, en realidad ya las propias industrias en cierto modo ven la posibilidad de beneficiarse de esas transferencias de tecnología. Incluso la competencia puede hacer que se incremente la calidad, la competitividad de los propios productos, la necesidad de hacer reformas para mejorar. Es decir, hay toda una gama de razones para pensar que no podemos seguir pensando en que habrá países que resulten muy perjudicados y otros que resultarán muy beneficiados. Es un equilibrio en el cual todos podemos ganar. ¿Puede ser 2016 el año para el intercambio de ofertas o será antes o todavía se está lejos? Bueno, como decía antes, estamos en un proceso de reflexión. Se había hablado del mes de noviembre del 2015 para tomar una decisión sobre el intercambio de las ofertas. No sé si finalmente las elecciones en Argentina puedan llevar a un cierto retraso, a lo mejor por el hecho de que, bueno, pues evidentemente una administración cuando está en un proceso electoral y no digamos si hubiera segunda vuelta pueda de alguna forma retrasar determinadas decisiones. Pero estoy especulando porque en realidad se había hablado después de la reunión de Asunción el 1 y el 2 de octubre pasado en intercambiar eventualmente las ofertas alrededor del mes de noviembre para no caer en diciembre, que también es un mes algo inconveniente para las dos partes, porque por un lado empieza el verano austral y por otro las vacaciones de Navidad también interrumpen el trabajo en muchos países europeos.